Se trataba de llevar la civilización al Paraguay y liberar a ese pueblo de la tiranía, de la barbarie que estaba sometido. En definitiva, se lo liberó de la vida, porque quedaron relativamente pocos paraguayos con vida, ¿no? Seguimos aquí en La Expiación por FM La Boca. 765-2768 son los teléfonos para comunicarse, para quien quiera opinar. Quiero dar la bienvenida luego de la introducción, brillante que has hecho, Leo. Brillante, común ahí. A Federico Sosa, director del documental Contra Paraguay, que ha venido hasta aquí, se ha molestado en venir hasta aquí, así que Federico, bienvenido y muchas gracias. No, gracias por la invitación. Bueno, un poco lo que charlamos al principio y lo que charlamos un poco recién es un poco lo que vos contás en otra de tus entrevistas, que es qué pasó en la primaria y la secundaria, como te contaron esta misma guerra, que es la guerra del Paraguay, la guerra de la Triple Alianza, la guerra del 70 por ahí, que vos lo decís en la entrevista. Me lo contaron un poco por arriba, un poco como algo circunstancial que ayudó por ahí a la construcción del Estado-Nación argentino, y es como algo que que no está profundizado, tipo por ahí la conquista de América, que tampoco está profundizada en la primaria, en la secundaria, te lo cuentan como algo que te lo tienen que contar, pero no sin mucho detalle, ¿no? ¿Qué fue lo que te motivó luego a realizar este documental, a que hoy estemos viendo Contra Paraguay en los cines? Sí, no, bueno, un poco lo que comentabas vos, un tema que en la secundaria y demás era algo como muy anecdótico, un recuadrito en el manual, y bueno, de chico me encontré con un libro en la biblioteca de mis viejos, sobre la guerra del Paraguay, que justamente es ese que está ahí, y otro de la guerra del Paraguay de José María Rosa, y otro de León Pomar, que también se llamaba La guerra del Paraguay. Y bueno, me impactó mucho la historia, y después de ahí me quedó repiqueteando en la cabeza, y hablando con amigos, así en charlas circunstanciales, me sorprendía mucho que nadie sabía absolutamente nada de lo que había sucedido, y o tenían una visión, o sea, como que recién un poco lo charlaba en una charla anterior, es que como por un lado, lo poco que se conoce, por un lado es quizás la versión oficial de la historia oficial de la academia, que es tres países se unen para atacar a otro, ¿no? Paraguay invade corriendo, entonces la respuesta es la Argentina se une con Brasil y Uruguay para atacar el Paraguay. Entonces el causante de la guerra es el Paraguay. Después tenés otra versión de quizás más de si se quiere, quizás más de progresista, revisionista, claro, revisionista, sí. Que ni siquiera es como una, ni siquiera revisionista, sino como decir, hicimos mierda al Paraguay, nosotros argentinos fuimos y destruimos el Paraguay, con la complicidad, con la ayuda de Inglaterra, ¿no? Inglaterra nos financió, nosotros, que tampoco es así, o sea, ninguna de las dos es real, porque en realidad había conflictos internos entre Buenos Aires y el interior, había conflictos en Uruguay entre el Partido Blanco y el Partido Colorado, la Corte de Río de Janeiro había asumido un gabinete liberal que hasta hace poco tiempo no estaba. Entonces, como un poco la idea del documental es abrir el sur, o sea, como abrir un poco y decir un momento, ¿viste? O sea, ni el pueblo argentino fue a atacar el Paraguay, o sea, una cosa era el ejército de Mitre, otra cosa eran los pueblos del interior que estaban en contra de la guerra. Venancio Flores, que le declara la guerra, uruguayo, que le declara la guerra al Paraguay, era un coronel que antes había matado para Mitre en la guerra. Mitrista. Era un general mitrista que había participado hay una matanza famosa que se llama Cañada de Gómez en Santa Fe, sí, señor, donde masacraron 400 gauchos, y dicen que fue una batalla, pero no hay ni un muerto del otro lado, digamos, ¿no? O casualidad. Claro. Entonces un poco era como... Habrá sido la única batalla que ganó Mitre esa masacre. Sí. No, quizás la única batalla que comandó Mitre es la de Curupaití. No, digo porque como Mitre no ganó ninguna batalla, sí, en su historia. Sí, no. Ni Cepeda, ni Pavón, ni Curupaití, bueno, no, ninguna. Pavón tampoco. Pavón tampoco. Se dice que Pavón abandonó Urquiza, lo dejó. Bueno, volvamos, perdón. Pero bueno, nada, un poco el interés era muy... es un tema como muy pesado que
que termina también de conformarse el Estado argentino después de la guerra del Paraguay, porque termina siendo Buenos Aires el motor de toda la Argentina, ¿no? Después vienen los ferrocarriles ingleses y las vías de toda la Argentina vienen hacia el centro de Buenos Aires, ¿no? Que esto lo analiza Calabrini Ortiz en el 30. Así que creo que es un tema no solo de Paraguay, sino de Argentina, de Uruguay, también de Brasil. El ejército brasilero eran todos esclavos, donde el imperio le decía que si peleaban en la guerra, después venían y eran libres, ¿no? O sea, como que era una forma de obtener la libertad, era pelear en la guerra. ¿Viste como la historia siempre, perdóname, ¿no? Siempre la historia, esa frase hecha que te dicen, saber la historia te hace comprender el presente, ¿no? Un poco menos salvando la distancia, como los Marines de Estados Unidos, ¿no? Que van y pelean en Afganistán en determinados lugares y después dan la ciudadanía yanqui. Yo justamente te quería, sabiendo que bueno, que probablemente esos esclavos sin experiencia militar eran flanco fácil de un ejército de por ahí más hombres, más numeroso, con experiencia. Sí, el tema es que el ejército aliado estaba armado por armas armas de largo alcance que venían de Europa, digamos. Y el ejército paraguayo tenía unos rifles que tenían que meter la bolita, tenían que poner la bolita en el fusil y tiraba a 40 metros. Y los rifles del ejército aliado tenían 400 metros de alcance. Quizás al no haber experimentado una guerra civil en su territorio, eso también influyó en que no estén equipados. Sí. Justamente, hablando un poco de este Paraguay, ¿no? Que hablábamos hace unos minutos de esplendor, de momento ideal, ¿no? La ausencia de esta guerra, ¿qué crees que hubiese causado en Paraguay? ¿Qué sería Paraguay hoy que fue afectado por la guerra? Que váyase de paso, digamos, 500.000 paraguayos, por decir. Paraguayos, brasileños. Entre otros. Creo que fueron 50 y después los demás. O sea, la mayoría. La mayoría fue paraguayo. Sí, o sea, en principio lo que pasaba con Paraguay era que Gaspar Rodríguez de Francia, que es un poco el que implementa el modelo económico social en Paraguay, cuando muere le deja, el Estado lo hereda a Carlos Antonio López, y con las rentas que había dejado Gaspar Rodríguez de Francia empieza a industrializar de alguna manera, o sea, como que manda gente a Europa a formarse y trae científicos, ingenieros y demás, y ahí empieza a desarrollarse el Paraguay. ¿Creo que hoy hubiese sido una potencia regional, aunque sea como Brasil? No sé, porque es ciencia ficción, pero quizás sí, era un mal ejemplo, y quizás hubiera lo que hubiera podido pasar es que tanto el Paraguay como el gobierno blanco de Uruguay como el litoral argentino hubieran podido quizás hasta llegar a conformar otro proyecto de nación posible, más proteccionista, o sea, cuidando con reforma agraria, o sea, como más mirándose a sí mismo que mirando a los civilizadores, ¿no? Que es un poco lo que hace Buenos Aires y las oligarquías de todos los países de ese momento en América. Bueno, quiero tener en cuenta, estamos charlando, repito, con Federico Sosa, director de Contra Paraguay, documental que está en todas las salas, en las salas Inca por ahora, está en el Gomón y seguramente va a estar en muchos lados más. Un poco preguntarte, ¿qué te sucedió cuando viajaste a Paraguay? Le pusiste el micrófono a estos historiadores que hablan en el documental y te dicen frases como, por ejemplo, que en batallas volaban cabezas, brazos y piernas, y una de las frases que a mí me dio piel de gallina cuando la escuché de uno de los historiadores paraguayos es que para nosotros fue un genocidio y el 75% de la población fue exterminada. ¿Qué te sucedió a vos? Además de que a mí me dio una cierta vergüenza y como que un poco me sentí un poco hipócrita al muchas veces criticar guerras que pasan afuera o que han pasado afuera, y digo, ¿qué te sucedió a vos cuando escuchabas esos testimonios? ¿Fueron algo nuevo? ¿Fueron algo? Porque uno los puede leer en los libros de historia, puede leerlos en las enciclopedias, pero que te lo cuente una generación que siguió a esa generación que fue exterminada, debe ser fuerte, ¿no? El testimonio de un propio paraguayo. Sí,
Obviamente no es lo mismo leer los libros y escuchar a un historiador que después ir a donde aconteció la batalla y que un tipo te la cuente ahí mismo. Fue impresionante, digamos, ¿no? Quizás una de las cosas a mí que más me sorprendió fue Cerro Corá, ¿no? Justo cuando que es la batalla final, digamos, donde el ejército ya brasilero alcanza a Solano López. Quizás una de las cosas que más me impresionó fue el arroyo Aquidauán, que es un arroyito que me impresionó mucho eso, digamos, ese lugar donde lo matan a él, claro, ¿no? Donde lo matan a él, porque me sorprendió, porque es como que cuando vi ese arroyo dije, este tipo tenía un palacio, o sea, tenía un poder, era el presidente en ejercicio tenía un fuerte. de poder, tenía un fuerte en Asunción, y terminó en este arroyito, ¿no? Que estoy viendo acá, está el río Aquidauán ahí, y no sé, 300, 400 metros más está este arroyito, ¿no? O sea que hay una decisión política, ¿no? De terminar ahí, digamos, impresionante, digamos. Más allá de lo que se puede discutir, si el tipo estaba loco, o sea, puede discutir un montón de cosas, pero lo que yo te quería decir terminó en ese arroyo, digamos. Y aparte de eso, porque volviendo al comienzo tuyo, ¿no? De cuando decís las diferentes posiciones, digamos, ideológicas o políticas, que vos decís que la Argentina mató a los paraguayos, no, que ellos invadieron Corrientes, bueno, todas las conjeturas históricas, ¿no? Y que cada uno... Lo que no se puede discutir es que Paraguay terminó sin hombres. Y que masacraron prácticamente al pueblo paraguayo y lo exterminaron. Eso es lo que no se puede discutir. Sí, y lo que no se puede discutir es que una vez sucedido eso, no es que que los aliados que fueron a llevar la civilización se retiran a sus países, no, tomaron territorio. Toman territorio y implantan el libre mercado, el libre comercio. Sí, aparte Brasil se queda con un montón de territorio. Con tierras, Argentina se queda con Formosa, la mitad de Misiones era de Paraguay, Brasil se queda con Chaco Boreal, con el sur del Mato Grosso, con el sur del Mato Grosso. Y se implanta un modelo social que no tenía Paraguay antes. Está claramente. O sea, eso es un hecho, digamos. Eso latifundios. Eso es un hecho. Pero eso sirve, para aquel que esté interesado, ¿no?, en buscar alguna explicación histórica, listo, porque para lo único que te sirve es para vivir mejor, ¿no? Para estar un poco más tranquilo con tu conciencia, si se quiere, o para entender el presente, digamos, este tipo de cosas. Pero para comprender quién fue el culpable de la guerra. Está clarísimo quién. Para mí, por lo menos, está clarísimo. Sí, no está tan claro para la mayoría no es un tema que como que se lo conozca tanto. No en ese sentido, en el sentido de que yo te apunto a los historiadores que marcan una tendencia y que dicen, ¿no?, que Francisco Solano López estaba loco, o que enterró al Paraguay, o que fue el culpable fue él. Bueno, evidentemente. Y no te dicen nada de la masacre. ¿Te chocaste con eso, con el documental? ¿Con ese tipo de... Claro. Cuando hiciste ese tipo de entrevistas o te cruzaste con estos historiadores que reivindican la guerra de la Triple Alianza de alguna manera? Sí, o sea... ¿Te encontraste con gente así que reivindica Sí, por supuesto, sí. ¿Y? O sea, o sea, se entrevistó a todos los historiadores, se entrevistó a muchos historiadores, desde... Obviamente están en el documental, tratamos de respetar todas las posiciones sobre la guerra, porque también es una manera de mostrar lo complejo que fue, porque también es o sea, nadie puede discutir a San Martín, o sea, hay ciertos hechos históricos que no se discuten, y la verdad que la guerra es picante, ¿no? Es como prender un fósforo, metés tirás ese tema, y entre gente así que sabe el tema, y empiezan, en Paraguay, Solano López no es San Martín, es como que tenés a los lopistas y los antilopistas, tenés los que están con Francia y los que están en contra de Francia, los que reivindican a López desde la derecha, los que reivindican a López de la izquierda, o sea, es un quilombo, digamos. Pero sí, la idea del documental un poco era generar esta discusión, y para que esa discusión había que poner todas las campanas, digamos. ¿Y vos te pudiste mantener al margen de tus sentimientos? Sí, y vos no es para saber tu posición política o ideológica sobre el tema, sino vos sentimentalmente te pudiste mantener, pudiste ser el profesional de decir, bueno... Sí, uno está haciendo un documental y lo que importa es la película, digamos. Ahí está. Después, obviamente, pues el documental tiene una posición, más allá de que muestra las... Porque si no tenés una posición sobre lo que estás contando, sos un pelotudo, digamos. La portada del la foto publicitaria del documental es
una foto justamente de Solano López encerrada en lo que quedó del Paraguay. A mí, bueno, justamente en el documental lo interesante y lo que hace que sea que uno lo celebre, que diga que es brillante, es eso justamente, que deja hablar a todas las voces, no da una verdad absoluta, sino que tanto historiadores historiadores jóvenes como historiadores mayores con experiencia, historiadores paraguayos, todos tienen una voz, la misma cantidad de tiempo para opinar, para hablar sobre un hecho. Y a veces uno esperaba, bueno, del lado argentino tendrán una posición, del lado paraguayo tendrán otra. Por supuesto. Y lo interesante es que las posiciones se difieren y no tienen que ver con generacionales, no tienen que ver con nacionalidad tampoco. Y un poco lo que me hizo ruido fue justamente la figura de Solano López, ¿no? De este presidente de un Paraguay que estaba en su esplendor, ¿no? Algunos, un historiador argentino, que no sé el nombre, un muchacho grande, que dice que es un canalla, entre otras cosas. Yo agrego cobarde, en lo que, un poco interpretando sus palabras, ¿no? Y lo acusa a Solano López de haber matado al Paraguay, ¿no? Y que esa frase, murió con el Paraguay, en realidad, es que mató al Paraguay, y que en realidad quizás nunca la pronunció. Y después tenés la otra postura que lo tiene justamente a Solano López como un tipo que lo dio todo, ¿no? Que luchó por mantener... Aclaremos que hay un mito, una leyenda o no sé si hay un documento para verificar, pero pongámosle la leyenda, ¿no? Que dicen que Solano López antes de morir dijo conmigo muere mi padre, conmigo muere la patria. Es una frase que a mí en realidad no me interesa, digamos. Claro, es más del mito. Es como pensar que Salvador Allende se suicidó, lo mataron, o sea, al grito de viva la patria, aquí no importa, ¿no? Es una frase que está en Cándido López, el documental de José Luis García, está esta frase como viste, y la verdad que terminó en el arroyo ese, no le resta, se pone a discutir si murió de espaldas como un cobarde, son cosas que no, o si murió de frente. Para mí no son intrascendentes, pero digamos. hacen que le quiten crédito por ahí público, y lo interesante es ver cómo estas dos posturas en cuanto a se ven dicotomía de posturas en cuanto a la figura de Solano López, en cuanto a la posición de Gran Bretaña, si intervino o no intervino, si prestó plata o no prestó plata, si dio armamento o no dio armamento, si apoyó o no apoyó ideológicamente, y eso es lo interesante del documental. Creo que se ven varias posturas. Después se ven también los campos de batalla, ¿no? Sí. Y eso también va contando el muchacho muy minuciosamente detalles, hora, lugar, duración, es increíble. Y hasta también tienen, esto es lo que un poco cuento, lo que se ve en el documental, también hay como, museos, ¿no? De todas las armas que han quedado, ¿no? Sí, hay muchas casas donde en el mismo... ¿Recibiste comentarios, Federico, de la gente que fue a ver los documentales? ¿Con qué sensación se fue cuando terminó el documental? Sí, muy lindo, muy ¿qué te dicen, por ejemplo? No, me dan las gracias, en general me dan las gracias. Te dan las gracias y no hay un poquito más de decir, che, que justicia, o que es justo, o para qué lado van. No, me dan las gracias por haber hecho el documental, por tocar un tema que no se toca, y hay mucha gente, profesores de escuela, que me piden el documental para proyectarlo. Recién fui a un bachillerato, que vinieron los pibes a verlo, y fui a hablar con los pibes después de que hayan visto la película. Muy linda, la recepción es muy buena. La verdad de hecho, estoy sorprendido porque hizo 1500 espectadores en 3-4 días, digamos, ¿no? En la primera semana de función, cosa que es difícil para un documental histórico que tenga ese público. Así que en ese sentido es interesante que se apoye, ¿no? A este tipo de documentales que son históricos, que son históricos o que tienen un bien social también, ¿no? Creo que es interesante apoyarlos, ¿no? Porque la gente no está acostumbrada a ir a ver un documental, porque nos han quitado quizás esa oportunidad de darnos el gusto de ver un documental e informarnos sobre nosotros mismos, ¿no? Y creo que es interesante que la gente se dé la oportunidad. Yo me la he dado hace mucho tiempo y me encanta ir a ver documentales, y creo que el tuyo en especial, lo que difiere por ahí otros documentales, alguno puede decir ingenuamente, ¿no? Hay muchos documentales por ahí sobre la guerra del Paraguay, uno busca, por ahí 2 o 3 encontrás, pero lo que tiene en particular es que va a escuchar muchas voces, ninguna posición tomada, no hay una verdad absoluta, el espectador ve lo que quiere, escucha todas las posiciones, y de ahí puede llegar a tomar alguna conclusión sobre lo que pasó hace tantos años, ¿no? Sí, y acostumbrarnos a eso también, ¿no, Federico? La pluralidad de las voces. Sí, ¿no? O sea, la película un poco arranca con un debate así de
justamente sobre la visión historiográfica, sobre dónde tiene la voz preponderante y cuál no. Para mí son todas válidas, digamos, y la idea es que hasta el espectador cuestione hasta la misma película, digamos. No somos los dueños de la verdad ni nada, es una película, digamos. Así que en ese sentido me parece que cualquier espectador tiene que ir y chequear o sea, tiene que tomar tener su propia voz, digamos, ante eso, digamos, ¿no? Nadie tiene que ser esclavo de lo que le están dando, ya sea una película, un diario o la televisión, digamos. Y una última pregunta. Cuando empezaste a investigar un poco más, ¿no? Porque hay un gran trabajo de investigación, digámoslo, esto no es que vos fuiste con un micrófono, lo pusiste a la gente y hiciste 2 o 3 preguntas. Acá hay un gran trabajo de investigación y eso hay que respetarlo y resaltarlo. Cuando empezaste a investigar, te diste cuenta que muchas de nuestras provincias, por ahí Corrientes, por ahí, y muchos de nuestros caudillos, digamos, Chacho Peñalosa, Felipe Varela, entre otros grandes pensadores, por ahí diría yo, se opusieron a luchar contra los hermanos paraguayos, cosa que Buenos Aires no lo veía de esa manera. ¿Qué te sucedió cuando encontraste que había tanta gente que se oponía? ¿Por ahí te sentiste que...? No, eso es o sea, yo ya había leído, siempre leí historia de chico, o sea que ya más o menos conocía todo pero bueno, obviamente eran caudillos federales que no es que se oponían, no solo se oponían al Paraguay, venían combatiendo contra las políticas económicas de Buenos Aires que estaba ahogando a las regiones y a las provincias del interior, que siempre fue esa lucha entre el interior y Buenos Aires, digamos, ¿no? Desde Rivadavia para adelante. Fueron tipos que siempre pelearon en contra de Buenos Aires. Y estos caudillos, bueno, al acontecer la guerra, toman posición por Paraguay, digamos, pero bueno, es la guerra civil del siglo XIX que venían desde largo trecho, ¿no? A mí me hizo mucho ruido, por ejemplo, yo sabía un poco que habían ido engrillados mucha gente, que muchos paraguayos estuvieron obligados a combatir, prisioneros, ¿no? Sí. Obligados a combatir contra su propio país. Sí, contra su propio país. Me hizo mucho ruido. La Legión Paraguaya. Me hizo mucho ruido una frase que decía: Mitre tuvo que retirar, de uno de los historiadores argentinos, Mitre tuvo que retirar el ejército del frente de batalla, en lugar de seguir matando paraguayos, lo retiró para matar a argentinos. Sí, porque el ejército desertaba, o sea, las tropas, el ejército de Mitre que iba agarrando gente de las provincias, sumando gente al ejército de las provincias, por la noche desertaban todos. De hecho, al mismo Urquiza se le levantan, creo que en Tahuada, ahora no me acuerdo bien, pero hay una muy famosa en Tahuada que se le levanta todo el ejército de noche y le dice... sí, porque no querían ir a la guerra, y es más, estaban en contra o sea, estaban peleando con casi sus hermanos, que eran de la misma etnia, si se quieren, digamos, claro, ¿no? Que habían pasado de hace muy poco, de 1810 a 1864, habían pasado casos 50, 60 años que no estaban, 50 años, perdón, que no estaban, que no eran el mismo país, no eran lo mismo. Claro. Así que... Bueno, quería hacerte esa pregunta que me quedó. Y bueno. Sí, eso es un tema que quizás si hubiéramos tenido más tiempo lo hubiéramos desarrollado más en la película, porque no se conoce bastante poco también. Todo lo que fue, porque casi fue, o sea, quizás Leon Pommer dice que casi fue una guerra civil a partir de después de la batalla de Pavón. Lo que se hace el ejército mitrista que avanza sobre las provincias del interior, hay una lucha ahí fratricida que termina con la guerra del Paraguay, que termina al final de la guerra del Paraguay. Claro, por ejemplo, dice, murió más gente en la represión interna que en el frente de batalla. Es algo que a mí, por ejemplo, son dos de las cosas que me han quedado para la gente que esté del otro lado, charlando aquí con Federico Sosa, director de Contra Paraguay. Dos cosas que me han quedado fuertes que las quiero decir como para ir cerrando. Una fue el mismo historiador paraguayo contando lo que sus antepasados habían vivido, la cantidad de bajas, lo que pasó en los combates, con tanto detalle, con tanta minuciosidad, ¿no? Y lo segundo fue esto, ¿no? Saber más detalles de estos tipos que los obligaron a ir a una guerra engrillados, o que los empujaron a que vayan a luchar. Eso fue todas las cosas que a mí me impactaron. Y es casi, todo eso es casi otro documental, digamos. Ya, solo lo de lo que fue la guerra civil en paralelo a lo que fue la guerra del Paraguay, ¿no? Bueno, se nos termina el programa. Se la bola volando, como siempre. Cuando uno la pasa bien, se pasa volando. Claramente. Ya viene Campo Platea. Quiero, agradecerte, Federico Sosa, aquí, director del documental Contra Paraguay. Esperemos que lo pueden ver.
que lo puedan ver, está en el Gomón. ¿En dónde? Ahí Sí, está en el Gomón, en el horario 11:55 y 17:40. Desde a partir de hoy hasta el miércoles que viene, siguen esos horarios. Y hay una página contra Paraguay Facebook, donde ahí vamos publicando todo lo que tiene que ver con la película, horario, sala, todo. Y cualquier cosa que necesiten saber, pueden preguntar por ahí. Yo quiero decir que te contacté con anterioridad cuando yo vi el tráiler de la película, lo vi con mucha anticipación, esperé un tiempo y dije, bueno, ahora le mando, estamos más cerca, ahora le mando, porque la verdad que quería que estés acá, quería que hables vos mismo del tema, así que bueno, te felicito, la verdad que me encantó el documental, me pareció un documental que no es más del montón, es un documental que se esfuerza por tratar de sumar la mayor cantidad de voces y decirle a la gente, bueno, ahora con todas estas herramientas que costó tanto buscar, la gente puede tratar de reconstruir esa historia un poco perdida, un poco olvidada, de esa falta de información, ese vacío de información que hay sobre la guerra del Paraguay. Te agradezco mucho, Federico Sosa. Gracias por la invitación. La invitación, bueno, para todos aquellos que quieran verlo, que digan, bueno, a las 5 de la tarde estoy laburando todavía, viene un sábado y domingo, pueden ir a verlo a la mañana, después se van a comer algo por el centro, ahí por Corrientes. Exacto. Así que no hay excusas. Contra Paraguay este fin de semana para todos aquellos que lo quieran ver. No, se nos vamos. Se terminó la hora. Te agradezco, Amiel, por la invitación. La he pasado muy bien. Gracias, Leo. Nos sentimos a gusto. La verdad que viene bien un poco de calma y de reflexión de vez en cuando. Sí, vale la pena. Aparte, la verdad que ojalá haya más directores como vos, como Federico Sosa, como quiero decir Federico Palma también, que es conocido tuyo, que hizo Exilio de Malvinas, que lo tenemos, quiero anticipar, a fin de mes, hablando de la serie Piratas, no me acuerdo ahora, pero va a estar a fin de mes hablando nuevamente para quien quiera profundizarse un poco más de historia, fin de mes. Nos vamos aquí en La Expiación por FM La Boca, Chicho ahí la operación técnica y ayudando un poco. Y bueno, será hasta el jueves que viene. Leonardo aquí estuvo, Federico Sosa y Amiel Sancho aquí les saluda. Será hasta el jueves a las 20. Comer. Disfrútalo por la boca. Besar. Disfrútalo por la boca. Beber. Disfrútalo por